Entonces, vamos a iniciar con la pregunta al día de hoy, ¿cómo mejorar el uso de ciertas cosas en la vida cotidiana? Un ejemplo muy sencillo en que ustedes yo creo que deben saber bastante bien, ¿cuál es la mejor forma de abrir una puerta? ¿O por qué será que la manilla está al final de la puerta y no al medio o no al principio con la bisagra? Bueno, eso va a ser un poco las respuestas que vamos a dar dentro de esta clase y también por qué dentro de las herramientas cada vez son más largas o por qué las que necesitan una gran fuerza o en términos de los instrumentos que se utilizan son bastante largos. Ya algunos conocerán los Napoleones, ¿cierto? O algunos otros objetos que necesiten dar giros porque sus mangos son bastante largos. Y vamos a tratar también de responder un poco de eso. ¿Y cuál es el concepto en definitiva que está afín a estas cosas? Es el torque. Y se denomina torque, jóvenes, a la capacidad que tiene una fuerza para realizar un giro en algo. ¿De qué va a depender esto? Va a depender obviamente de cuánta fuerza yo aplique y también de qué tan largo es la distancia respecto al eje de giro. Ya, en efecto, por ejemplo, el eje de giro sería eso, y yo estaría aplicando la fuerza a cierta distancia. Aquí dice un brazo, también se utiliza en física la palabra el brazo de distancia. Ya. La unidad del torque va a ser el newton metro. Ya. Es una unidad que no tiene mucha interpretación como las que hemos ido viendo, pero sí que a futuro va a tener quizá alguna interpretación en términos de otras magnitudes físicas. Lo importante que quiero que sepan que el torque me va a decir en términos de su número qué tan fácil va a ser o no girar un objeto u otro respecto a un eje de giro y cierto largo respecto a este. Vamos a ver unos ejemplos o las formas correctas que son en la vida diaria. Vean que esta persona intenta sacar una tuerca agarrándose muy cerca del eje de giro. Un martillo será mejor agarrarlo desde la parte, ¿cómo voy a maximizar el torque o el giro que produzca el martillo? Lo agarro de más arriba, de más al fondo, más cercano a la cabeza. Y también la puerta, ¿desde qué manera podría yo abrir esta más fuerte? De manera mejor o aplicando la menor fuerza posible. O sea, lo ideal es sacar una tuerca haciendo la menor fuerza posible, martillando de la misma manera y también abriendo una puerta. ¿Qué es lo que tienen en común estas tres cosas? Es que hay un brazo. Fíjense que la puerta está, para que gire está desde la manilla donde yo aplico la fuerza, está a un largo de la bisagra. El martillo considero el eje de giro. Y también los de las tuercas, todos tienen, fíjense que siempre un largo. O sea, ¿por qué no inventaron estas cuestiones cortas, un martillo muy corto? Uno para una llave para quitar las tuercas muy cortas, me podría ahorrar bastante espacio con eso. Pero vamos a dar cuenta que el tema que hemos ido viendo, que es el torque, tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo aumento la capacidad que tiene un objeto de girar? Primero tengo que aumentar el radio. Ya, a medida que yo aumento el radio, de donde aplico mi fuerza, siempre se me va a hacer más fácil girar algo. Si yo también aumento la fuerza que le aplico, también podría hacer que el objeto gire con mayor facilidad, pero obviamente lo ideal es no aplicar tanta fuerza. ¿Y de dónde viene esto? De que el torque depende directamente de la fuerza que yo aplique y también del radio. O sea, para aumentar esta capacidad de giro, tengo que aumentar, uno, la fuerza o el radio. ¿Por qué? Porque si alguien hacemos un análisis matemático, nos vamos a dar cuenta que son cantidades directamente proporcionales. Vamos a ver un caso de una puerta donde fíjense que esto es lo que debía ocurrir. O sea, si yo quiero hacer que gire esta puerta con la misma velocidad, obviamente, y todo muy constante, me voy a dar cuenta que voy a necesitar, o quiero creer, poca fuerza si aplico esta fuerza a mucha distancia desde el eje de giro, desde la bisagra,
Y voy a necesitar, no sé si ustedes lo han intentado, mucha fuerza si es que lo hacen muy cercano al eje de giro. Vamos a ver. Recordemos que el torque depende de alguna manera de esta ecuación. Voy a ver el primer caso, donde primero aplico mi fuerza a 1 metro de la bisagra. Entonces, aplico una fuerza de 200 newton a 1 metro de distancia de la bisagra, por lo tanto tendría un torque de 200 newton metros. Veamos qué ocurre si ocupo la misma fuerza pero a 1,5 metros de distancia, es decir, mucho más lejos del eje. Al reemplazar los datos, me doy cuenta que 200, bueno, por 1,5 metros me da 300 newton metros. Si los analizo los dos y yo les pregunto, ¿cuál tiene mayor capacidad de giro? Ustedes se van a dar cuenta que la puerta es más seguro que gire o con menos dificultad cuando el torque es mucho mayor. Y es también esta es la lógica de por qué las puertas tienen la manilla al final de la puerta y no al comienzo o no a la mitad. Ya, porque el torque o la capacidad de giro de la puerta siempre se va a maximizar a medida que yo alargue el brazo o alargue el radio. Y así, si quiero producir el mismo giro, no voy a necesitar tanta fuerza como la que necesitaría si yo la aplicara aquí muy cerca. Chicos, recuerden, y si quieren maximizar el giro de algo o se le haga lo más fácil posible, siempre recuerden que el largo sea lo más importante. Es decir, que si yo lo tomo desde la parte más amplia, se me debería hacer muy fácil. Y por otra parte, si yo lo tomo dentro de la parte más cercana al eje de giro, que aquí está la bisagra, me va a costar mucho abrir las cosas. Así que usted no lo haga en su casa y siempre trate de tomar las cosas que desea girar por la parte mucho más larga del mango, o si no, les va a costar mucho abrir las cosas. Que estén bien.